En este segundo video utilizaremos la primera fórmula más sencilla que tiene el Excel, que es la fórmula que sirve para hacer referencia al contenido de otra celda. Por ejemplo, si yo tuviera este dato almacenado en la celda A1, si escribiera esta fórmula en la celda B1, esta fórmula lo que haría es copiar el contenido de la celda A1 en la celda B1. Por lo tanto, a partir de ahora, la fórmula de la celda B1 es dependiente del tipo de información que está almacenado en A1. Si por alguna razón yo cambio el contenido de A1, por lo tanto también la fórmula en B1 se verá afectada. Ahora, existen algunos tipos de fórmulas. Por ejemplo, si es que yo estableciera un tipo de cambio de 6,96 bolivianos por cada dólar, es un tipo de cambio que creo que está vigente actualmente, yo hiciera una tabla de dólares y una tabla de equivalencias en bolivianos, entonces lo que tendría que tener en cada una de estas columnas tal vez sería unos datos de este tipo para poder apreciar el tipo de cambio, ¿sí? Entonces el tipo de cálculo que yo debería hacer es para saber cuántos bolivianos equivale un dólar, simplemente debería multiplicar la cantidad de dólares que está en la celda C2 y multiplicarlo por el contenido de el tipo de cambio que se encuentra en B2. Ese sería el resultado. Un dólar equivale a 6,96 bolivianos. No hay ningún problema. El asunto está cuando nosotros queremos hacer la fórmula para las siguientes celdas. Es posible copiar la fórmula de la primera celda y copiarla en las siguientes celdas. Este tipo de selección lo he hecho por medio de ubicarme en esa celda, presionar la tecla Shift y presionar la flecha hacia abajo sin soltar la tecla Shift. Una vez que termine de marcar las celdas en las que estoy interesado, puedo presionar Control B chica y así la fórmula se va copiando una y otra vez hacia abajo. El leve problema de estas fórmulas, la primera por ejemplo, como se puede ver, apunta a una celda que está en rojo y a una celda que está en azul, que son las que correctamente necesito utilizar para hacer la multiplicación para esta fórmula en D2. Lastimosamente, la siguiente copia, si bien apunta a la cantidad de dólares nueva, pero trata de apuntar a un tipo de cambio que se encuentra en B3. Eso se debe a que la forma en la que el Excel calcula las fórmulas es una forma en base a referencias relativas. La primera fórmula que se está hizo un cálculo entre su celda de la izquierda y la que está un poquito más a la izquierda. Entonces, cuando yo copio la fórmula hacia abajo, esta fórmula también quiere hacer lo mismo. Quiere hacer un cálculo entre la celda que tiene a su izquierda y la que está un poquito más a su izquierda. Y eso mismo va a pasar con esta celda. Esta querrá también hacer un cálculo entre esta celda y la que se encuentra un poco más allá a la izquierda. Pero lo que yo quiero hacer, por ejemplo, en este caso, es de que la fórmula haga una multiplicación entre esta celda y esta celda. Quiero que estas dos celdas estén involucradas. Entonces, para lograr eso, antes de copiar la fórmula varias veces, como lo hice acá, hay que congelar, hay que convertir ambas partes de esta fórmula. Esta celda está haciendo una referencia relativa a la posición de C2 y va a ir cambiando a medida que se copia la fórmula hacia abajo. Entonces, por lo tanto, la referencia a la celda C2, que está correcta, quiero que cambie en todas las copias de esta fórmula hacia abajo. Así es que esta parte de la fórmula no me interesa cambiar su naturaleza. Esta forma de referenciar a las celdas se llama referencia relativa. Pero esta otra, que también ahorita está como una referencia relativa, necesito convertirla en una referencia absoluta por medio de añadir esos símbolos en esa parte de la fórmula. Eso lo he hecho con la tecla F4. Entonces, ahora la segunda parte de la fórmula está como una referencia absoluta. Eso significa que
al copiar esta fórmula hacia abajo n veces, la segunda parte de la fórmula nunca va a cambiar. La primera sí va a cambiar en relación a las posiciones que necesite referenciar hacia la izquierda, pero la segunda parte de la fórmula nunca va a cambiar. Probemos. Hay una forma de copiar la fórmula, es por medio de encontrar este pequeño cuadradito negro y jalar desde esa posición hacia abajo, y así tenemos ahora sí unos cálculos más interesantes. Si editamos la fórmula, por ejemplo, de esta última celda, podemos ver cómo es que esa fórmula apunta a la cantidad de dólares correcta y también apunta siempre a el tipo de cambio. Si yo me voy al menú fórmulas y en el menú fórmulas elijo esta opción que dice mostrar fórmulas, voy a poder ver las fórmulas que se encuentran en mis celdas. Por lo tanto, voy a poder ver que cómo es que cada celda tiene una fórmula que está moviéndose adecuadamente, apuntando a cada cantidad de dólar en la columna C, pero que cuando se trata de apuntar al tipo de cambio, siempre se queda fijo apuntando en la celda B2. Eso es lo que hemos provocado al convertir la segunda parte de la fórmula en una referencia absoluta. O como la gente le dice usualmente, hemos congelado la segunda parte de la fórmula y hemos dejado libre la primera parte de la fórmula. Volvemos al menú fórmulas y volvemos para desactivar mostrar fórmulas, para volver a dejar el Excel en su comportamiento original. Esta es la forma de poder, en el problema que tengan, en activar referencias absolutas para ciertas partes de fórmulas o tal vez para fórmulas completas. Esto se subsana de una forma muy interesante cuando bautizamos las celdas con nombres, y eso lo vamos a ver en el siguiente video.